En el podcast de hoy vamos a estar comentando los datos de inflación que acaban de salir en Estados Unidos, pero no tan solo los datos de inflación al consumidor, que es lo que en esencia acabamos de conocer nosotros hace un par de horitas. Estoy grabando este podcast a las 4:40 de la tarde, hora española, mientras que los datos de inflación han salido a las 2:30, una horita antes de abrir el mercado. Pero no solo vamos a comentar los datos de IPC y vamos a valorar lo que esto supone para el mercado, para el S&P 500, qué va a hacer las bolsas, qué no van a hacer, que de momento ya os adelanto que están los mercados planos. El S&P está cayendo un 0,14, el Nasdaq está subiendo un 0,15 y el Dow está cayendo un 0,37, sino que también vamos a hablar de los datos de IPP, es decir, inflación al productor de ayer, y de las minutas de la Fed que tuvimos ayer también. Pero antes de nada, comentar un poquito lo que estamos haciendo nosotros en Boring, y es que estamos bastante contentos porque justo hace unos minutos acabamos de vender, igual hace 40 minutos, acabamos de vender nuestra única posición en cartera, que la compramos el lunes, fue Synopsys Incorporated, que bueno, para los que sois clientes, más que la conocéis, y para los que sois oyentes asiduos del podcast, también, porque la hemos comentado bastantes veces, y de hecho hice un podcast la semana pasada hablando de muchas empresas que estábamos mirando nosotros en Boring Capital para estar invirtiendo y especulando, y una de ellas era Synopsys. Así que, bueno, pues ahí la tenemos, y como os iba diciendo, la hemos vendido hace prácticamente nada con una rentabilidad del 4,3%. Así que genial, muy contentos. La hemos vendido a $500 por acción, la compramos a 480. Y ahora mismo está subiendo un poquito por encima de esos $500, así que si hay algún cliente que ha dormido la siesta o todavía no ha vendido, pues cuando se levante de la siesta o cuando vea el canal de Telegram, pues se va a encontrar con la grata sorpresa de que está ganando más dinero que el que hemos ganado nosotros, ¿no? Pero en teoría, en definitiva hemos ganado un 4,2, 4,3% de rentabilidad, por lo cual, oye, pues súper contentos, ya estamos otra vez en positivo en octubre, súper bien, ya volvemos a estar en esa senda positiva que caracteriza a Boring Capital desde 2019, donde todos los años hemos sido rentables, y de hecho volvemos a esa racha de volver a tener los meses rentables. Ya sabéis que patinamos en septiembre, igual creo que perdimos un 2 o un 3% en el mes, tampoco es mucho, pero me refiero a que patinamos en el sentido de que rompimos nuestra racha. Llevábamos 11 meses consecutivos siendo rentables, es decir, ganando dinero mes tras mes y haciendo ganar dinero a nuestros clientes mes tras mes. Llegó septiembre, pinchamos un poquito, es cierto que también el mercado en general cayó un 8%, y ahora en octubre, después de esta venta de Synopsys, ya volvemos a estar en verde, y bastante en verde. Así que 4,3% para la buchaca, como dirían los catalanes, para el bolsillo. Y nada más, oye, simplemente deciros que si queréis haceros clientes de Boring Capital, como siempre, a través de la web boringcapital.net/contrata, puedes ahí rellenar el formulario y decirte que tenemos una plaza exactamente de o 6 meses o 12 meses. Esto es para exactamente el que le interese, el que esté pensando, ostras, pues mira, está esperando a que se calmase un poco el mercado, y veo que ahora mismo el mercado ya se está volviendo a calmar, así que venga, me interesa hacerme cliente. Pues para los que os interese tenemos exactamente una plaza de 15%, el 15% de descuento, tanto en 6 meses como en 12 meses. Yo os recomiendo 12 meses porque con el 15% de descuento sale bastante barato y es bastante fácil que el servicio se pague solo, que al final esa es la última voluntad de Boring Capital, ¿no? Que el servicio se pague solo con las rentabilidades que obtenemos. Entonces nada, quien esté interesado, pues que vaya al link en la descripción lo antes posible, y con el código 15BC, ¿vale? Lo repito, 15BC, una B alta, o sea, una B de burro y una C de Boring Capital, pues ponéis ahí eso en código de descuento y os mandaremos el enlace para el pago con ese descuento aplicado, que por cierto es un descuento de por vida. Para cualquier renovación siempre tendréis ese 15% de descuento en este caso. Así que dicho esto, y ya he hecho un poco de alarde, y pues también, hombre, transmitir esa felicidad que yo tengo en el cuerpo ahora mismo, porque llevábamos un par de semanas sin tener una operación positiva, es decir, es cierto que tampoco perdíamos mucho dinero, pero sin tener una operación positiva como esta, más 4,2%, y vamos ya con el podcast, que creo que ya me he enrollado lo suficiente. En primer lugar, vamos a comentar los datos en sí de inflación en Estados Unidos. Como sabéis, el dato de inflación siempre es doble, en el sentido de que se publica lo que se conoce como IPC general, o inflación al precio del consumidor general, e IPC subyacente, o en inglés Core CPI. Básicamente, la diferencia entre la subyacente y la general, como comentamos prácticamente todos los meses, es que la subyacente no tiene en cuenta los precios, el avance en este caso de los precios, de la energía ni de la alimentación, por lo cual es lógico que en un entorno macroeconómico actual, que estamos viendo que el petróleo Brent está rebotando en los últimos meses,
cierto que en las últimas semanas ha caído bastante el petróleo, pero digamos que en las últimas 4 semanas, o en septiembre, el petróleo avanzó bastante. Es lógico pensar que la inflación subyacente se va a ver menos afectada que la inflación general en este septiembre, ¿vale? Entonces, vamos ya con los datos, que me estoy yendo totalmente por las ramas. La inflación general en Estados Unidos, que se esperaba, que el consenso de analistas esperaba, era que se situase en el 3,6% interanual. Finalmente, la inflación ha sido del 3,7%, un 0,1% más alta de la esperada. En agosto, porque estos datos recordemos que son del mes de septiembre, en agosto el IPC general fue del 3,7%, por lo cual se trata de, que está plano, es decir, que no ha habido bajada, no ha habido un decrecimiento, que es lo que se esperaba, pero tampoco ha habido un rebote en la inflación general. Si hablamos de la inflación subyacente, que es quizás la que más nos interesa, porque al final es la que mide lo realmente arraigada que está la inflación en una economía, en este caso en Estados Unidos, vemos que ha sido exactamente la estimada. Se esperaba que fuese del 4,1% frente al 3, perdón, hoy no sé qué digo ya, qué mal hacer podcast a las 4 de la tarde. Se esperaba que fuese del 4,1% frente al 4,3% que teníamos en agosto y finalmente ha sido del 4,1%, es decir, dentro de lo esperado. A priori podríamos decir, vale, estos datos de inflación están en línea de lo estimado, que sí, que han estado en línea de lo estimado, pero recordemos que llevamos ya unos 3-4 meses hablando de que nosotros como analistas nos tenemos que fijar sobre todo en lo que se conoce como evaluación mensual de la inflación, ¿vale? Estas cifras que hemos hablado es la inflación year over year, es decir, la inflación interanual, comparado con el mismo mes del año pasado. ¿Qué significa esto? Pues que el efecto base puede aquí jugarnos malas pasadas. Y obviamente, si venimos de una inflación, en este caso, ya era bastante relativamente, entre comillas, baja, entre muchas comillas, el año pasado, es lógico que ahora podamos ver ciertos rebotes. Lo que nos interesa, sobre todo, en definitiva, es el avance intermensual, ¿vale? Lo que han crecido los precios de un mes a otro. En este caso se esperaba que los precios hubiesen crecido de un mes a otro en general, es decir, el IPC general, un 0,3%. Finalmente han crecido un 0,4%. Y aquí está el principal, fallo de las estimaciones en la inflación. Luego, frente, por cierto, al 0,6% que creció en agosto. Es decir, la inflación está bajando, está ralentizándose, seguimos en un proceso desinflacionario, simplemente ha sido una inflación un poquito más calentita en cuanto a IPC general se refiere en septiembre, comparado con lo estimado. Y en cuanto al IPC mensual, en cuanto al IPC subyacente, se esperaba que el avance fuese del 0,2% y finalmente ha sido del 0,2%. Entonces, dentro de lo esperado. En resumen, ¿qué leemos de estos datos de inflación, Arnau? Porque me comentan los números, pero yo veo ahora mismo el mercado que está bajando, que empieza a subir, veo que estáis comentando aquí en Boring que habéis vendido Synopsys con un 4% de rentabilidad, veo que varias acciones que comentasteis están subiendo bastante, como VMW, entonces, ¿es un dato positivo o es un dato negativo? Bien, pues yo no creo ni que sea un dato positivo, no es, porque al final sigue siendo una inflación del 4,1% subyacente, del 3,7% general. Sigue siendo una inflación que está dentro de lo esperado o un poquito peor de lo esperado, en el caso de la general. Sin embargo, no es tampoco una inflación negativa. ¿Por qué? Porque las estimaciones ya iban por ahí. Es cierto que ha salido un 0,1% más alto, pero recordemos que ayer tuvimos el dato de IPP, es decir, de inflación al productor en Estados Unidos, y salió bastante alta. Entonces, era algo bastante previsible. Además, tuvimos ya el dato del PCE hace una semana y pico, donde vimos una tónica bastante similar. Entonces, estos datos de inflación, básicamente, y así como titular, no sorprenden. Son los esperados. Entonces, ¿qué podemos esperar del mercado ahora mismo, Arnau? Porque, vale, los datos de inflación ya están encima de la mesa, siempre me dices que hay que operar con la mayor cantidad de datos posibles ya encima de la mesa. ¿Qué hago ahora? ¿Compro, vendo, hago el piropuente? ¿Qué hago? Bien, pues bajo nuestro punto de vista, el mercado está en un claro rebote. Ya avisamos hace una semana o 2 semanas, subí un podcast que se llamaba El mercado va a rebotar, y efectivamente desde ese momento el mercado está rebotando, no porque yo sea súper inteligente o no porque yo tenga una bola de cristal, de verdad os lo digo, sino por las 4 o 5 razones que ya citamos en ese podcast y que seguramente muchos de vosotros escuchasteis, pues están cumpliendo. Mientras no tengamos ninguna sorpresa negativa en el sentido de que haya un dato macro bastante malo o que algo nos haga replantearnos la situación, yo creo que el mercado a corto o medio plazo va a seguir al alza. Ojo, va a haber volatilidad. No estoy diciendo que no vaya a haber volatilidad. Al fin y al cabo,
tenemos ahora mismo un riesgo añadido, que es todo el tema de Oriente Próximo, que, bueno, pues al menos, digamos, en el momento que estamos ahora, ¿no? O en la escala en la cual tenemos el conflicto ahora mismo, no es un conflicto que afecte mucho al mercado de valores, pero nunca se sabe cuándo puede entrar en conflicto Irán, cuándo puede entrar en conflicto el Líbano, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente ahí va a haber volatilidad, no va a ser una subida en ascensor, ojalá, pero nosotros desde Boring Capital mantenemos una predisposición alcista en ese sentido. Y por eso el lunes compramos Synopsys, ¿no? Y por eso la hemos vendido ahora con un 4% de rentabilidad. Bien. Pero, entonces, ¿qué va a hacer la Fed, Arnau? Porque la inflación, al final, parece ser que se está estancando. Es el cuarto mes consecutivo en el cual la inflación general sorprende al alza las estimaciones. Bien, pues ahora mismo los futuros sobre fondos federales, que básicamente es lo que piensa el mercado que va a hacer la Fed, le dan una probabilidad a una nueva subida de tipos de interés del 5%. Vale, esto significa que con un 95% de probabilidad, la Reserva Federal no va a volver a subir los tipos de interés en la siguiente reunión de política monetaria. Pero, según las minutas de ayer y según la conferencia de Powell que vimos hace 21 días concretamente, parece ser que la Fed va a mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo. Y esta es la razón por la cual el mercado empezó a caer en septiembre, el mes pasado. No por nada, sino porque el mercado empezó a descontar que la Fed iba a mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo. Y es la razón por la cual ayer, pese a las minutas de la Fed, que ahora voy a comentar un poquito lo que vimos en las actas, pese a que estas actas sonaron un poco, digamos, pesimistas, el mercado terminó fuerte al alza. Y es que el mercado ya tiene descontado que la Fed vaya a mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo o una política monetaria un poco más restrictiva. Ojo, un poco más restrictiva. No está descontando en el mercado una subida de tipos de interés, no está descontando en el mercado ningún apocalipsis. Cuidado, o sea, en el caso de que las cosas se pusiesen chungas y en 2 meses la inflación rebotase y tal, el mercado se pegaría una leche. Lo que está descontando el mercado es única y exclusivamente que los tipos de interés van a estar altos durante más tiempo, que se está retrasando el pivot point, que es el momento en el cual la Fed deja en este caso, mantener los tipos de interés a bajarlos, ¿vale? Entonces, ayer en las minutas, que para quien no sepa qué es esto de las minutas de la Fed, básicamente es un documento en el cual se amplía la información sobre lo que los distintos funcionarios del organismo, en este caso del FOMC, comentaron en la última reunión de política monetaria, pues amplían un poco la información. Y básicamente hay 2 puntos clave. El primero es que la mayoría de mandatarios no ven necesarios ahora mismo una nueva subida de tipos de interés, sin embargo, no están cerrados a una subida de tipos de interés. ¿Qué significa esto? Esto significa que con los datos que tenemos ahora mismo, con los datos actuales, con el devenir del mercado que estamos viendo ahora mismo, los funcionarios de la Fed no cree que sea necesario una subida de tipos de interés. Sin embargo, no están cerrados a hacerlo si los datos económicos entrantes empeoran. Es decir, esto es algo de perogrullo, básicamente. Pero la Fed dijo, en las minutas vimos ayer que la opinión mayoritaria entre los funcionarios era que la política monetaria iba a tener que mantenerse restrictiva durante un tiempo, superior al que inicialmente pensaban. Esto es exactamente lo que dijo Powell en esa reunión que tuvimos hace 21 días, como digo, y que inició la caída del mercado en septiembre. Entonces, esto ya está descontado por el mercado ya lo sabe, y esa es la razón por la cual, pese a que las minutas de la Fed, en valor absoluto, sonaron algo negativas, al final el mercado terminó en positivo. Bien, entonces, sí, esa es nuestra posición en Boring Capital. Nuestra opinión es predisposición alcista. Hoy en día, ahora mismo los mercados están cayendo 0,16%, 0,37% el Dow Jones, Nasdaq 0,11%. Ayer terminaron verdes, pero bueno, tampoco muy verdes, como 0,3% o algo así. Entonces, de nuevo, voy a sonar muy repetitivo. Parece que también que soy el peluquero vendiendo cortes de pelo, pero es que para mí la mejor estrategia que hay ahora mismo en bolsa es el swing trade, es seleccionar esas acciones que están candentes, que tienen pinta que tienen pinta de que lo van a hacer bien, y es entrar en ellas, no tanto entrar en el mercado en sí, porque al final estamos viendo que sí, está rebotando, que todo lo que tú quieras, que tiene una predisposición alcista, pero estamos viendo también que, pues se está revalorizando de forma lenta. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar los momentos como ahora, por ejemplo, que parece ser que se va a abrir una ventana de oportunidad que va a durar varias semanas o incluso varios meses, en el cual, pues, tenemos una narrativa que ya está descontada, entonces tampoco a priori va a haber mucho efecto sobre el mercado, para aprovechar esa
esa calma, entre comillas, y estar entrando en otros valores que tienen buena pinta, que están mostrando acumulación institucional, que están mostrando pues gráficamente que hay claramente una victoria de la demanda, que son empresas que crecen mucho, sectores que se benefician, bla, 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 bla. De hecho, quiero que escuchéis, si no lo habéis hecho ya, el podcast que he comentado antes, que hicimos ¿cuándo lo hicimos? La semana pasada, creo, que se llama Acciones que pintan bien o acciones que estamos mirando. Creo que se llama algo como Acciones que pintan bien para invertir en bolsa ahora, que comentábamos varios valores, entre ellos VMW, que no llegamos a entrar en Boring Capital, que de hecho teníamos pensado entrar entre ayer y hoy en Boring Capital, pero no lo hicimos finalmente ayer porque ya teníamos acciones en Sinopsis y nos parecía sobreponderar la cartera porque hoy teníamos los datos de inflación. No lo hicimos y hoy está subiendo un 4%, o sea que si la hubiese, bueno, una persona que la hubiese comprado cuando la dijimos en el podcast estaría ganando entre un 6 y un 7%, y eso podéis comprobar que este podcast es de hace una semana, es decir, no me estoy inventando nada, podéis ir a escucharlo y comprobarlo por vuestros medios. De Duolingo también hablamos, que subió fuerte el otro día, estaríais ganando aquí un 5 o 6%. Sinopsis, que la comentamos un poquito antes de comprar nosotros en Boring Capital, creo que la comentamos el jueves, viernes, y nosotros la compramos el lunes. Estaríais ganando algo más que nosotros, porque nosotros esperamos a una rotura con confirmación por tema de gestión de riesgo, pero lo que os digo, ¿no? Ahora mismo, bueno, nosotros hemos ganado un 4,2, 4,3%, pero que si lo hubieseis comprado el día del podcast, pues estaréis ganando un 6, un 7. Bueno, anyway, tampoco es mucho. Entonces, amigos, es que una vez más estamos demostrando que el mercado realmente puede hacer lo que quiera, puede haber guerras, puede haber, inflación, puede haber tipos de interés altos, que al final, si eres capaz de seleccionar las acciones que realmente muestran que hay una acumulación de acciones por parte de, en este caso, institucionales, o que claramente el gráfico te habla de que está diciendo que hay una demanda creciente de acciones, si sabes identificar eso, es que puedes estar haciendo dinero a corto y medio plazo en bolsa tranquilamente sin que te dé y sin tampoco dormir mal. No te lo digo porque te hagas cliente de Boring Capital, o sea, de verdad, yo sé que la mayoría de los que me escucháis no sois clientes y sois personas que hacéis swing trading o invertís en bolsa por vuestra cuenta, y yo de vosotros es lo que más aliento a hacer, de que investiguéis estas acciones, por favor, porque es que, de verdad os lo digo, con la mano en el corazón, son las que mejor están desempeñándose, ¿no? Entonces, no sé qué más decir. Por supuesto, si alguien no tiene tiempo o es muy novato o simplemente no le da la real gana de estar aquí todo el día analizando gráficos y tal, porque es cierto que para nosotros, para mí personalmente, pues me encanta, es mi vocación, o sea, llevo 17 minutos hablando como un loco sobre bolsa, es mi vocación, pero entiendo que para la gente pues le dé pereza o no tenga tiempo, lo que sea. Entonces, si ese es tu caso y tienes más de 2.000 o 3.000 euros para invertir, pues en ese caso sí que puedes considerar hacerte cliente de Boring Capital, y nosotros simplemente te decimos, oye, pues estamos comprando esto, subimos el stop loss aquí y tal. Entonces creo que eso te puede beneficiar. Pero si tú eres alguien que tiene todo el tiempo del mundo, que hace sus análisis por su cuenta y tal, dale caña, tío, porque pase lo que pase en bolsa, se puede hacer dinero. Así que nada más, nos vemos nosotros en el próximo podcast, que será mañana, y por cierto es consultorio de bolsa, así que atentos a Instagram porque pondremos hoy el sticker de preguntas para que hagáis vuestra consulta. Un abrazo, chicos, y todos los links de interés en la descripción. Un abrazote.